Bueno, pues una primera cuestión va a ser encontrar, digamos, la geometría de esta unión. Observamos que en este caso los redondos están a 220 milímetros del eje del perfil, ¿vale? O sea que este Z que tenemos aquí son 220 y aquí tengo una cantidad de redondos que, bueno, pues no está especificado. Hay dos redondos del 12 y una cierta malla de phi del 8 a 20. En principio vamos a considerar solamente los dos redondos del 12 y vamos a ver qué pasa. Entonces me voy con estos datos, con estos redondos del 12, me voy a la hoja que ya utilicé, las uniones frontales. ¿Vale? Fijaos que voy a ir incorporando algunas cosas nuevas con un fondo amarillo para que se distingan. Actualizamos los valores de momento y cortante resistente y incorporo aquí la descripción del armado que en la hoja anterior no estaba. Número de redondos, diámetro del redondo, el límite elástico del material, si es acero B500S, sería 500 N por milímetro cuadrado, con un coeficiente parcial que viene definido o bien en el Eurocódigo 2, estructuras de hormigón, o bien en la correspondiente norma. En este caso la norma EHE, la norma española de hormigón, pues nos define este coeficiente de 1,15. Una resistencia de cálculo que va a ser igual a límite elástico partido por el coeficiente parcial, y por tanto la capacidad de estos dos redondos es 2 por el área del redondo y por esta resistencia de cálculo, 98,3 kN. Un cálculo muy rápido nos sirve para ver que esta disposición de armadura es insuficiente. Fijaos, como yo tengo una Z de 220 milímetros, cuando hicimos el análisis preliminar de la unión, vimos que el momento que la unión metálica va a resistir va a depender del momento total que tenga aplicado en la unión, menos la parte que va a resistir el brazo de palanca, el par de fuerzas, ¿no? Que se definía como U sub S, capacidad de la armadura, por Z. Si calculamos ahora cuánto vale eso, en nuestro caso, Z son 220, U sub S 98, tenemos aquí los valores, y por tanto U sub S por Z, es decir, lo que se lleva el brazo de palanca, el par de fuerzas, es del orden de 21,6 kN por metro. Como el total de momento flector es 100, lo que me queda remanente para la unión metálica es 78,4. ¿Qué pasa? 78,4 kN es superior a la capacidad del perfil, momento plástico del perfil IP220. Difícilmente la unión va a poder resistir más que el propio perfil, y aunque así fuera, estaríamos limitados por el propio perfil. Entonces, quiere decirse que no es suficiente esta armadura, vamos a tener que aumentarla, ¿vale? Aunque ahora mismo vamos a dejarlo así de momento y vamos a seguir trabajando con lo que sería la unión metálica, porque es independiente, la capacidad de la unión metálica es independiente de la cantidad de armadura que yo ponga. La capacidad podemos calcularla de manera independiente y luego verificaremos o aumentaremos la armadura hasta donde sea necesario. Bien, entonces vamos a hacer el tanteo de la unión. El tanteo de la unión se puede hacer con varias tipologías de tornillos. Podríamos usar tornillos de métrica 20, de métrica 16 o de métrica 12. Hay que hacer un encaje de geometría en el cual hay que establecer las distancias a los bordes, distancias entre tornillos, distancias mínimas a la pared, y con eso pues llegar a una configuración geométrica razonable. En este caso yo he observado que tenemos la posibilidad de meter 4 filas de tornillos de métrica 12, 3 de métrica 16 o 2 filas, 4 tornillos de métrica 20. En cada caso he medido las distancias, siempre se miden, recordad, al centro de compresión, es decir, este punto donde la unión se está acodalando, se está apoyando, y por ejemplo para el caso de métrica 20 pues pondríamos el número de filas, la Z de cada fila, la tracción posible en cada fila de tornillos, que es 2 veces la tracción de un tornillo. Métrica 20 tiene una resistencia de tracción de 176,4, y el momento resistente sería simplemente el producto del brazo de palanca por FTRD. Sumando esos momentos resistentes vemos que podemos llegar a 92 kN por metro. En principio parece un valor bastante razonable, teniendo en cuenta que el momento de la unión es 100, pues a poco que aportemos con el momento resistente con el acero,
pues vamos a poder alcanzar ese valor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Habría otras disposiciones posibles. Podríamos, por ejemplo, colocar los 6 redondos del 16 o los 8 redondos del 12. Vale, pues se puede obtener la capacidad de cada una de las disposiciones y podéis observar que el momento resistente que se obtiene con la disposición de redondos de 20 es bastante más elevado que el que se obtiene con la de 12 con el de 16, ¿vale? Bueno, esto es así porque en una disposición como esta, el redondo de arriba tiene una tracción bastante grande y tiene el máximo brazo de palanca, entonces contribuye mucho en relación con el resto. En este caso, pues estamos, digamos, dispersando más y la capacidad que estamos introduciendo, pues la estamos dispersando más con un brazo de palanca en conjunto que es menor, ¿vale? Entonces, como conclusión, pues siempre va a ser más interesante ir a pocos redondos de un diámetro bastante grueso, porque no solamente nos van a dar mayor capacidad, sino que además constructivamente son más fáciles de apretar. Tenemos menos cantidad de redondos que apretar, de tornillos que apretar, lo cual siempre es ventajoso. Vale, yendo ahora al análisis de la capacidad de la sección, vamos a empezar a revisar los componentes que tenemos. Entonces, recordad que los componentes los revisábamos en la tabla. Vamos a buscarla más atrás. Perdonad. Estamos ya cerquita, por aquí estamos, vale. En la tabla 6.1 del Eurocódigo, donde teníamos la descripción de los diferentes componentes, pues fijaos que tenemos los componentes de pilar, que aquí tampoco van a existir. La chapa frontal, ese componente ya lo habíamos visto y sigue existiendo en nuestro caso. La viga a compresión y a tracción. Los tornillos a tracción y cortante y también el aplastamiento de la chapa frontal. Y por último las soldaduras. Todos estos componentes siguen existiendo en nuestra unión, ¿vale? Bien, por tanto vamos a comprobarlos uno a uno. Entonces vamos a empezar por el aplastamiento, la compresión del ala inferior y el alma de la viga. Recordáis que hacíamos una hipótesis, el Eurocódigo nos da esta expresión, que básicamente es coger el momento flector que tiene el perfil sobre el centro de compresiones y bueno, todas las tracciones que tengamos arriba, cuyo brazo de palanca a priori suponemos que va a ser conservadoramente el eje del ala superior, pues dividiendo este momento plástico entre esto, pues obtenemos la máxima fuerza que vamos a poder tener, la máxima fuerza que vamos a poder tener en este punto sin que reviente, digamos, el perfil que está al otro lado. Esta hipótesis es una hipótesis conservadora, ¿de acuerdo? En nuestro caso el brazo de palanca va a ser más pequeño y por tanto la fuerza va a poder ser mayor, pero nos quedamos con esta comprobación que es la que nos da el Eurocódigo y nos da un valor, como digo, conservador. Por otro lado, si la unión en lugar de momento está trabajando a compresión pura, pues podemos simplemente duplicar este valor, suponer que esto funciona también en la parte superior, y vamos a obtener entonces 2 veces el valor que tengamos aquí como capacidad de compresión del perfil. Es una hipótesis simplificada, conservadora, pero razonable, ¿no? Bien, pues hacemos esa comprobación. Fijaos que esto ya es lo que ya habíamos hecho la otra vez. Simplemente es dividir el momento flector resistente del perfil entre esto menos esto, que es H menos TF. Y si ahora lo multiplicamos por 2, obtenemos entonces la capacidad de compresión del perfil. Respecto a las soldaduras, el planteamiento es exactamente igual que en el caso anterior. Vamos a tomar los cordones, vamos a predimensionarlos con unos grosores lo más elevados posibles, vamos a calcular geométricamente su longitud y su posición y vamos a calcular el momento resistente respecto al centro de compresiones de cada uno de los cordones y nos quedaremos con esto por un lado y con esto total por otro. En este caso, como no hay fila desbordante, aunque tenemos el cálculo desglosado para obtener por un lado el momento de estas soldaduras y por otro lado el momento del total de soldaduras, en realidad vamos a poder utilizar desde el principio la totalidad de la soldadura, ¿vale? O sea que aquí no tiene tanto sentido el desglose por ala y alma de la soldadura. Yendo a nuestro cálculo,
pues tenemos aquí por cada uno de los tipos de soldadura el número de cordones, como hicimos antes, la longitud del cordón, su axil máximo, su brazo de palanca, medido de acuerdo con la nueva geometría, y el momento resistente. Sumando esos momentos resistentes de cada uno de los cordones, obtenemos el total, que son 69,5. Ese sería el total de momento resistente de esta soldadura. Y fijaos que eso nos va a limitar, de momento, nos limita muchísimo más que la capacidad de compresión.